La palabra de Dios declara de la siguiente manera: asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a orar. Eterno y amantísimo Dios, te damos gracias en esta tarde por tus misericordias, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia. Te hemos alabado, te hemos glorificado y pedimos en esta tarde que sea tu palabra sobre tu iglesia. Pongo mi vida en tus manos como instrumento. Límpiame, Señor, si fuere necesario. Y habla a tu iglesia, Señor. Habla a tus hijos. Que esta palabra que prediquemos traiga vida y vivifique el espíritu de tu iglesia, Señor. Todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. La fe viva, la fe que salva. Vimos un punto la semana pasada. Vamos a concluir con la ayuda de Dios. La fe que salva. Usted puede decir, hermano, y entonces la fe que tenemos no nos salva. Pues Dios nos está enseñando algo muy importante, hermanos. Dios quiere ordenar nuestras vidas. Yo le compartí a la congregación y creo que esto va a ser muy seguido. Dios nos dio una visión de que se levante una generación de siervos. Y cuando hablamos de siervos, hablamos de hombres y de mujeres que respondan a la palabra de Dios de manera adecuada. Que respondan a la palabra de Dios en obediencia. La labor del pastor, hermanos, es una labor muy, muy importante. La labor del pastor no es resolverle los problemas a la iglesia, sino más bien enseñar a la iglesia a que sea Jesús el que resuelva los problemas de cada uno de nosotros. Amén. La labor del pastor es esa, hermano, porque a veces como pastor parecemos bomberos, de aquí para allá, de allá para acá, y uno se acaba. Pero qué hermoso es cuando la iglesia aprende a que sea Jesús el que resuelva los problemas que vengan a la vida y que sea el Señor el que sea en nuestras vidas. Esa es la labor del pastor. Y en esta hora, cuando estamos estudiando Santiago capítulo 2, hermanos, nos llevan para que lo que estamos creyendo esté en el orden de Dios. Mucha gente vive en las iglesias engañada, pensando que están viviendo la salvación en Dios, en Cristo Jesús, y realmente no la están viviendo. Quizás no han entrado a esa dimensión. Hermanos, este culto de los martes se está convirtiendo en una columna fundamental para la iglesia aquí en Timilpan. Esto que estamos haciendo, o lo que Dios está haciendo aquí los martes, es fundamentar nuestra vida en Él. No solamente un sermón, sino estamos estudiando la palabra de Dios y ver si lo que estamos estudiando, estamos nosotros viviendo esa palabra. Recordemos que en aquel día, hermanos, vamos a presentarnos de uno en uno delante de Dios. Y aquellos que caminamos en su palabra, adelante. Y aquellos que quizás cantaron, glorificaron su nombre, le va a decir, no os conozco. ¿Por qué? Porque solamente fueron personas que del diente al labio solamente alababan a Dios. En sus vidas nunca reflejaron que Cristo era Señor de sus vidas. Esta epístola de Santiago, hermanos, es muy importante que sea una verdad en nuestras vidas. Y yo oraba al Señor en la semana y oro que cuando prediquemos esta palabra traiga vida a su corazón. Vamos a retomar un poco para introducirnos a lo que son los tres principios que nos hablan de la fe viva. Quiero que me acompañe a 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Es un texto muy conocido. Dice la epístola del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura, hermanos, es de que cuando alguien vino a Cristo, algo nuevo sucede. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, ¿qué dice? Nuevas. Y estas cosas nuevas implican la salvación. Mucha gente, hermanos, ha levantado su mano y ha entregado a Cristo su vida, entre comillas, porque nunca ha sido reflejado que Cristo está en su corazón.
Dice que de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, nos habla de una nueva naturaleza. Yo les compartía los últimos martes la ilustración de cuando uno lleva al taller a un vehículo que está descompuesto. Cuando pasa el tiempo en el taller, ese vehículo, cuando vamos por él, tiene que responder porque fue arreglado, ¿cierto o no? Y si el vehículo no arranca, es porque no hubo arreglo. La vida cristiana tiene el mismo tono. Y quiero compartirle que hay características de la fe muerta. La fe muerta, no hay triunfo espiritual en los problemas. La fe muerta, no hay fe, no hay evidencias de la paciencia, del gozo. En la fe muerta no hay disposición para responder a la palabra. En la fe muerta no hay hambre y anhelo de purificar nuestras vidas al Señor. Es decir, en la fe muerta no hay un deseo de agradar a Dios. Vivimos como queremos. No hay un anhelo de cuidarnos, de cuidar nuestra manera de vivir. En la fe muerta no hay un deseo continuo de conducir nuestra vida en limpieza. En la fe muerta no hay compasión, no hay amor, no hay generosidad, no hay humildad. En la fe muerta no existe eso. En la fe muerta no existe una verdadera transformación. En la fe muerta, hermanos, vemos a cristianos que siguen siendo agresivos. Decía un hermano, es que yo soy veracruzano, no importa de dónde vengas, si tú vienes a Cristo, eres una nueva criatura y Él te va a hacer a la imagen de Él. No importa cuál sea tu temperamento. Cuando venimos a Cristo, tenemos que pasar por el filtro de la gracia, hermanos. Y dejamos a un lado nuestra manera de ser. En la fe muerta podemos ver a estas personas que están en una iglesia, que traen una Biblia, pero siguen siendo soberbios. Siguen siendo mentirosos, siguen siendo golpeadores de mujeres, siguen conduciéndose de una manera mundana, pero levantan su mano en los cultos y alaban a Dios. Esa gente será aquella que le dirá al Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Y va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Es muy importante entender esto. Son características de la fe muerta, hermanos. No hay victoria, tienen un problema y se frustran. Es que Dios conmigo, es que Dios conmigo. No aprendemos a fortalecernos en el Señor. Cristo no está provocando vida. Venimos al culto y no sucede nada. Vamos entonces al versículo 21. Porque así como Santiago nos habló de tres características, ¿alguien se recuerda cuáles fueron? En la fe muerta hay una confesión vacía, porque levantan la mano pero no hay frutos. La segunda característica, ¿cuál fue? Una falsa compasión. Hay un problema y pues allí tú arréglatela, eso es tu problema, no es mío. Y la última, ¿cuál fue? Hay una convicción idealista. Hay una convicción idealista, ¿por qué? Porque reconocemos que la palabra de Dios es verdad, pero no hay nada en nuestras vidas. Santiago lo define muy bien. Y lo dice en el versículo 19, capítulo 2. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios, ¿qué dice? Creen. ¿Y cuál es la fe de los demonios? Es una fe idealista, es decir, es allá afuera, pero en mí no hay nada. Alguien, hermano, que es idealista es aquel que dice, bueno, pues yo creo que, por ejemplo, alguien le comentó de que el Cerro de Joco es muy hermoso allá arriba en la cúspide, pero él nunca ha ido. Pues yo como idealista, yo digo lo mismo, aunque nunca lo haya yo experimentado. Así es el idealista. Solamente asume, pero no hay en su vida la experiencia. Se goza y dices que Dios es victorioso porque escuchó que el hermano, Dios lo ayudó en la prueba, pero él nunca en su vida ha vivido la experiencia de que Cristo lo ayude a pasar ese valle de sombra de muerte en victoria. La primera, entonces así Santiago emplea tres características para hablar de la fe muerta. Ahora también nos habla con tres ilustraciones para hablarnos de la fe viva. Y esa fe viva nos habla de algo muy importante que tiene una evidencia de que hemos sido salvos. El versículo 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente, ¿qué dice?
Por la fe, no solamente por la fe. Y esto es muy importante que el Señor va a hablarnos en esta tarde. Entonces, la primera ilustración que Dios nos habla para demostrar la fe viva o la fe que nos salva, aparece en el versículo 21 y nos habla de Abraham. Solamente vamos a repasar de manera breve. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Hay algo muy importante ahí, hermanos, en el versículo 22. Dice al final, y que la fe se perfeccionó. Dice en otra versión, la fe perfecta. ¿Cuál es la fe perfecta? La fe que salva, la fe que provoca en ti vida, la fe que entregas tu vida y Jesús es el Señor de tu vida. Versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, ¿qué dice? Amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Acompañe, bueno, en Juan 8:37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. De aquí hablaba Jesús acerca de la descendencia y del linaje de Abraham. Y Abraham se convierte en el padre de Israel de una manera simbólica. Porque aquí Santiago dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre. Bueno, Abraham no engendró a todos los judíos, pero de manera simbólica es el padre de la fe, porque a través de lo que hizo Dios en su vida y la respuesta de Abraham, se identifica el judío en Abraham. Así como, por ejemplo, yo les decía aquí en México, cuando hablamos de Miguel Hidalgo, hablamos del padre de ¿qué? De la patria, pero nunca fue padre de nosotros, solo de manera simbólica. Y así es como lo maneja, en este caso, Santiago. Vayamos a Génesis capítulo 15. Génesis 15. Porque aquí en Génesis 15 nos habla acerca del pacto que hay entre Dios y Abraham. Recordemos que los pactos es entre Dios y el hombre, no entre el hombre y Dios. Versículo 1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, una experiencia personal, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole es descendencia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Aquí hay un trato de Dios con Abraham. Hermanos, Abraham no pertenecía al pueblo de Dios en ese momento. Dios lo llama de Ur de los Caldeos, que estaba por allá por Babilonia. Y lo llama a Dios. Y comienza Abraham a creerle. Porque algo muy importante en la fe que salva, hermanos. La fe que salva es de que Dios te habla, tú escuchas y tú crees. Y crees y vives creyendo en lo que Dios te está diciendo. Porque mucha gente levanta su mano, le entrega su vida a Cristo y solamente ese día que entregó su vida a Cristo fue cristiano. Los siguientes días sigue siendo el mismo mundano. No creyó. Entonces lo saca y le muestra las estrellas y le dice, así será tu descendencia. Humanamente sería imposible. Abraham estaba cerca de los 100 años. Pero Dios estaba tratando con él. El versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cómo es que ese creer le fue contado por justicia a Abraham? Porque ese creerle a Dios tuvo una fe plena en el Señor. Fue plena. Lo que Dios hizo ahí fue darle y cubrirlo con esa gracia. Mira, acompáñame a Isaías 61:10. Entonces, la primera ilustración
que nos habla la Biblia para hablarnos de la fe que nos salva, de la fe viva, es la ilustración de la fe que Dios trató con Abraham. Y fíjese lo que dice Isaías 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto, ¿qué dice? Y ahí está hablando de Abraham, hermano. Cuando sale Abraham y ve las estrellas y Abraham le cree, ¿sabe qué? Viene Dios y lo cobija con ese manto de salvación. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, de igual manera, Dios lo cobija con el manto de la gracia. Y usted comienza a responder a Dios, no es al ministro. Y cada vez que Dios le habla, la palabra que usted escucha es vida en su corazón, en su espíritu. Hay gente que viene al templo y sale igual que entró. ¿Por qué? Porque no está recibiendo la vida de Dios en su espíritu. Dice aquí la palabra, me rodeó de manto de justicia como a novio, que dice, me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Esto fue lo que hizo Dios con Abraham allá en Génesis 15. Lo cobijó, lo abrazó. Cuando él le creyó a Dios, él vino con su gracia y le dijo, tú eres de los míos. Y qué hermoso cuando el cristiano experimenta esto de Dios. Y esto no lo puede hacer por ti tu esposo o tu esposa. Es una experiencia personal que tú debes de disfrutar en el Señor. Que si no la tienes, busca a Dios. Él está esperando que todos aquellos que escuchamos le entreguemos su vida a Él en Cristo Jesús. Amén. Esto es lo que Dios está tratando con Abraham. Vayamos a Génesis 22. Ahí estamos en Génesis. Del capítulo 22 ya pasó el tiempo, ya nació Isaac, pero viene Dios un trato con Abraham. Y sabe que siempre sucede esto, hermano. Sabe que cuando uno entrega su vida al Señor, viene algo que algunos teólogos dicen que es como la luna de miel del cristiano. Todo es gozo, todo es alegría. Y después de un tiempo, como que Dios guarda distancia. A ver cómo tú respondes a eso. Dice el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que, ¿qué hizo Dios? Probó Dios a Abraham. Y sabe, hermano, que el cristiano siempre es probado por Dios. Las pruebas prueban nuestra fe. Cuando tienes con tu esposa un problema y tú le gritas y tú la insultas y tú la golpeas, tú estás siendo probado por Dios. ¿Cómo respondes? ¿Qué dice Mateo 18? Si tienes un problema con tu hermano, agárralo a trancazos. Agárralo a patadas. Demándalo. ¿Qué dice? Habla con él. Y sabe, hermano, que usted y yo estamos en formación aquí en la casa de Dios. ¿Quién nos está formando? Él es el alfarero. Y usted y yo estamos formados. Siempre estamos a prueba. Cuando tienes un problema en tu trabajo, eres probado si eres cristiano. ¿Cómo respondes a ese problema? Siempre hay pruebas que van a evidenciar si somos cristianos o si solamente somos cristanoides. ¿Eso qué es? Gente que se respalda o se quiere encubrir detrás del cristianismo, pero no es nada. Ellos son los cristanoides. Entonces fue probado a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. A veces Dios en el problema te quiere hablar y tú te das la vuelta. Pero Abraham le dijo, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres conmigo? Versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué tremenda prueba. Eso, hermano, es comparado en nuestros tiempos cuando Dios te dice, hijo mío, hija mía, educa a tus hijos en mi palabra. Tráelos al templo y enséñales mi palabra. Conságralos a Dios. Y muchos padres mejor van a la casa y le ponen el televisor, lo llevan con el compadre, lo llevan con la comadre, y a mis hijos que los eduque la escuela, no el Señor. Es equivalente a eso, hermano. Lo que Dios nos pide es de que le demos a Él
el cuidado de nuestros hijos. Dios te dice, déjame ser la guianza en tu familia. Y tú dices, no, Señor, a mi hogar yo lo dirijo. A mi esposa yo la voy a dirigir como yo considere. Es equivalente a eso, hermano. Dios le estaba pidiendo algo a Abraham. Era su hijo. Dios nos pide hoy a nosotros que le entreguemos nuestras vidas, que le dejemos que Él more en los hogares en los cuales vivimos, hermanos. ¿Y qué hace Abraham? ¿Sabe que Abraham, hermanos, no es como muchos de hoy? Que Dios les pide esto y se cierra, ¿no? Abraham dijo, bueno, vamos, Señor, voy a obedecerte. Esa es la fe con obras. No sabes qué va a pasar. Mire, hermanos, el ser padre no hay un manual, ¿cierto o no? Vamos aprendiendo. Pero Dios nos ha mostrado que si confiamos en Él, Él nos garantiza bendición y prosperidad espiritual. Pero los padres no queremos confiarle a Dios nuestros hijos. Versículo 3, y Abraham se levantó. Esto es acto de obediencia. Muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. La fe que salva es aquella que responde en obediencia a Dios, a la palabra. Nunca está renegando, nunca está cuestionando. Sabe que Dios tiene control y Dios va a hacer la obra en tu vida. Abraham no protestó, hermanos. Aquí nos habla de obediencia. Este es el problema del cristiano de hoy, que no obedece. Canta mucho, salta, brinca, hace conciertos, pero no obedece la palabra de Dios. ¿Y de qué sirve? Dice la palabra de Dios. No quiero sacrificio, sino ¿qué? Obediencia. Versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios. Y a veces, hermanos, cuando Dios nos habla en la actualidad, ¿cuánto nos cuesta decir a nuestros hijos, Dios va a proveer, hijos? Cuando faltan los frijoles, cuando no hay un trabajo seguro, qué difícil cuesta decirle a los hijos. Sabe que sus hijos están en formación con usted. Y lo que usted le enseña a sus hijos, los hijos van a hacer con usted. Hermano, en el Señor yo le invito que cuando tenga un problema, piense que cómo usted lo resuelva, va a ser una enseñanza para su hijo. Si usted tiene un problema con su esposa, y usted lo resuelve gritándole, dándole portazos, saliéndose, mañana ese hijo cuando se case va a hacer lo mismo que usted hizo. Porque usted le enseñó. Pero si usted le enseña a su hijo que cuando tiene problema con su esposa, usted habla con ella, lo dialogan, cuando se case su hijo, va a hacer lo que usted hizo como padre. No lo que dijo, lo que usted le enseñó como ejemplo. Amén. Siempre recordemos eso. Los hijos que Dios nos ha dado están en formación. Y la manera como usted resuelva los problemas es como sus hijos van a aprender a resolverlos. En una ocasión, me preguntaban, pastor, tengo un problema con el hermano y no entiende, quiero demandarle. Le digo, ¿y vas a enseñar eso a tu hijo a demandar a tu hermano? Para que mañana cuando él crezca te demande a ti. Y es cristiano. Entonces, estamos en esa formación. Le dijo a Abraham que Dios va a hacer, ¿qué, hermanos? Va a proveer. Va a proveer. La fe que salva es aquella fe que confía en Dios y sabe que Dios siempre va a proveer, porque Dios siempre llega a tiempo, hermano. Versículo 8, de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, y edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac, su hijo, le puso en el altar sobre la leña. Y sabe que Isaac no se resistió, hermano. Isaac en obediencia a su padre. La fe que salva, hermanos, siempre nos salva de obediencia a Dios. En obediencia a Dios. La fe que no salva, siempre está negando que Dios quiere lo mejor para él. Versículo 10, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Tenía Abraham, ¿qué, hermanos? Temor.
El hombre que tiene una fe muerta no tiene temor a Dios. Hace las cosas como que no hay nadie que lo está viendo. El que tiene la fe que salva, hermanos, tiene temor. Y hace las cosas o deja de hacerlas porque sabe que Dios lo está observando. Se cuida y sabe que al que ofende es a Dios. La pregunta que Dios nos hace a nosotros, cuando usted peca, hermanos, ¿cómo se siente? ¿Siente que ofendió a Dios o siente que no? La fe que salva provoca temor de que Dios nos está viendo. Mire, hermanos, un árbol cuando crece se ve frondoso y se ve verde. Pero la cúspide de ese árbol es cuando da fruto. Si no, entonces solamente es un árbol que da sombra. El árbol cuando da fruto es cuando realmente tiene su plenitud como árbol. El cristiano cuando da fruto es la plenitud, es la vida de Dios en su vida, hermanos. Cuando hay frutos en la vida del cristiano, comienza a haber vida de Dios. Vayamos a Santiago, capítulo 2. Vamos a concluir esta primer característica. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 23, y se cumplió la escritura que dice Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. ¿Por qué por justicia? Porque él hizo la obra que Dios le pidió. Y concluye, y fue llamado, ¿qué dice? Y sabe, hermanos, que acompáñenme a dos citas. Segunda de Crónicas 27, Isaías 41:8. Cuando Dios le llamó a Abraham amigo, habla de algo bastante estrecho. Segunda de Crónicas 27 dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham? ¿Qué dice ahí, hermanos? Tu amigo para siempre. Y yo le pregunto a usted, ¿usted no sabe ser amigo de Dios? Dice el 7, y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo. Qué hermoso es que que Dios contempló a Abraham como su amigo. Había una reciprocidad entre Abraham y Dios. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham. ¿Qué dice Dios? Mi amigo. Y aún más, hermanos, Jesús lo puso de esta manera en Juan 15:14. Dios le llama a Abraham amigo. Pero fíjese cómo Jesús lo pone en Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis, ¿qué dice? Lo que yo os mando. El cristiano que ha entregado su vida a Cristo, dice Jesús, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo. ¿Y cuántos somos amigos de Dios? Amigos de Jesús. Cantamos el canto, yo tengo un amigo que me ama. ¿Su nombre quién es? La pregunta es, ¿haces lo que Él te pide que hagas? No me conteste, reflexión. Eres amigo de Jesús cuando tú obedeces su palabra. Qué tremendo, ¿verdad? Ya ve que no es tan fácil cuando uno levanta la mano. Implica muchas cosas. Eres mi amigo si tú haces lo que yo te pido que hagas. Honra a tu padre y a tu madre. No tener dioses ajenos delante de mí. Y comienza Dios a hablarnos. Le dijo a Abraham, eres mi amigo. Versículo 24 de Santiago 2. Vamos a ir a la segunda ilustración. Vamos a avanzar. Vamos al 25. Dice, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y vamos a ir a
Josué, capítulo 2, vamos a ver este caso de Rahab. Porque la segunda ilustración nos habla de Rahab. Josué, capítulo 2. Y aquí vemos como un contraste, hermanos. Primero Dios toma a Abraham, siendo un hombre, ahora es una mujer. Abraham era caldeo, Rahab era cananea, Abraham era un líder, Rahab era un seguidor común y corriente, Abraham era un hombre muy rico con liderazgo y Rahab era una ramera. Casos muy distintos. Vamos a leer solamente el versículo 1 y vamos hasta el 9. Josué dijo, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconocer la tierra, y a Jericó ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Algo muy importante, si usted busca en Mateo capítulo 1 y ve la genealogía de Jesús, ahí aparece Rahab. Qué tremendo. Es decir, Dios, hermanos, toma casos que nos habla de su misericordia. Versículo 9. Sé que, esto es lo que dice Rahab, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno, por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y Jehová en la tierra. Rahab escuchó los acontecimientos que había hecho Dios con Israel. Ella creyó. Y ese creer, hermano, tuvo una respuesta. Ella reconoció que Dios iba a darle la victoria a los israelitas. La fe que salva es una fe que da un fruto, que da una consecuencia, y tiene que ser obediencia a la palabra de Dios. Vamos a avanzar en Santiago capítulo 2, versículo 26, y vamos a hablar de la última característica de la fe viva. Y Santiago 2:26 dice, esta es la tercera característica, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿qué dice? Usted ha estado en un sepelio, está el féretro allí. La persona que está ahí, hermanos, ¿se mueve? No se mueve, ¿verdad? No tiene espíritu de vida, se fue de él. Y usted puede hablarle a él y no pasa nada. Aún más, con el tiempo ese cuerpo se descompone, porque no hay vida, ¿cierto o no? En la vida cristiana o en la fe que salva, aquí es una ilustración, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también el creyente, si no hay frutos, ¿qué tiene? Aunque él diga que está vivo. ¿Y sabe qué pasa, hermanos, con aquellos creyentes que tienen una fe muerta? Con el tiempo sus vidas comienzan a descomponerse, a oler mal. Comienzan a mostrar lo que traen adentro. Y no es Dios. Entonces Dios nos habla en el capítulo 2 de Santiago, hermanos, que la fe que nos salva debe dar evidencias de que Jesús está en nuestro corazón. Usted ya no puede seguir siendo el mismo. Hay que caminar en obediencia a Dios. Abraham creyó a Dios. Rahab creyó a Dios. Y esta última ilustración, el cuerpo sin espíritu está muerto. El cristiano, si no da evidencia de que Jesús está en su corazón, es un cristiano muerto. ¿Y sabe qué? Ese cristiano no es salvo. Aunque él diga, soy salvo. No, la salvación se demuestra por las obras. Póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias. Y así concluimos el capítulo 2 de Santiago, y vea qué hermoso es